Vamos a hablar de el sentido y el alcance de la Reforma Protestante hoy. Y reitero mi gratitud por la invitación y esperamos que sea de bendición los que están por Zoom y los que están ya por el Facebook viendo la transmisión. Al hablar de la Reforma Protestante, estamos utilizando un término amplio que describe un movimiento que se dio en la cristiandad occidental, y que surge cerca del año 1500 y que culmina en su etapa formativa en el siglo XVII. Tiene antecedentes específicos que se remontan al siglo XIV y que obviamente está condicionado por una serie de factores políticos, económicos, intelectuales, sociales, pero fue sobre todo la Reforma de 1517 el gran acto de renovación de la fe cristiana a partir de un exponente extraordinario como lo fue Martín Lutero. Hace 500 años, más de 500 años, este célebre sacerdote católico romano de la Orden de los Agustinos fue transferido del monasterio de Erfurt a la Universidad de Wittenberg, que era la capital del electorado de Sajonia, en Alemania, que tenía una población apenas de unos 2.000 habitantes. Y allí se gestó un día antes del feriado, que era el Día de los Muertos, el 1 de noviembre, él golpeó la puerta de la universidad de la cual era el pastor, ¿verdad? La iglesia de la cual era el pastor, y colocó las 95 tesis acerca de la disputación de la eficacia y las indulgencias. No voy a entrar en muchas discusiones sobre el sentido de la reforma en cuanto a gente que lo cree que es lo peor que le puede haber pasado a la iglesia, otros que lo ponen como lo mejor que le puede haber pasado. Me parece que esta descripción que voy a leer concordamos con ella. Los protestantes recuerdan la Reforma no como el comienzo de un movimiento nuevo, ni como la aparición de una nueva especie del cristianismo, sino como un volver y mantener el cristianismo en lo que siempre ha sido lo fundamental en él. Es decir, los reformadores fueron perfectamente claros en entender que ellos simplemente lo que hicieron fue revalidar y continuar el testimonio apostólico. Ellos no creyeron ser los expositores de un nuevo evangelio, sino que era un evangelio nuevamente proclamado como debía ser. Por eso colocaron la autoridad de la Biblia por encima de los concilios, de los papas y de los credos. Es decir, y la Reforma brindó una nueva perspectiva en asuntos esenciales de la fe, que en esa época estaban en peligro de perderse en la iglesia. No creyeron ser lo que sí enseñamos es, junto con estos dos autores, es de que la iglesia protestante, los reformados, los protestantes, no creemos que nuestras ideas son imposibles de que sean revisadas con el paso del tiempo. Pueden ser revalidadas, pueden ser desde una óptica distinta puestas en la observación, pero siempre lo que creemos está validado por lo que las escrituras enseñan. Entonces, hoy voy a hacer 3 puntos básicamente, muy rápidos. Vamos a hablar de cuál es la razón de ser de la reforma, es decir, los antecedentes que dieron lugar a la reforma. En segundo lugar, cuál es el sentido fundamental de la reforma, que básicamente es una herencia renovadora, es decir, volver el cristianismo a las fuentes que le eran propias. Y en tercer lugar, cuál es el aporte a nuestra realidad evangélica actual, a nuestra realidad cristiana hoy, es decir, cuál es la herencia que la reforma le transmite a las nuevas generaciones. Entendido eso, entonces, es lo que queremos alcanzar: el sentido de la reforma, la razón de ser de la reforma y el aporte de la reforma a nuestros días. Comenzamos con una ubicación ahí geográfica. Este era el mapa de cómo era Europa en el siglo XVI, cuando Martín Lutero va a iniciar el movimiento, y que usamos como fecha de arranque octubre 31 de 1517. Lutero pertenecía a este Sacro Imperio. En la época de Lutero, el gobernante del Sacro Imperio era Carlos V, ¿verdad? Carlos I de por aquí, Carlos V de por acá, quien también tenía el dominio de estas zonas por ser de los Flandes. Entonces, Alemania no existía como un país autónomo. Todavía no existían los países como los conocemos hoy en día. Por ejemplo, Italia era esta suma de diferentes grupos y diferentes, diríamos así,
pequeños países que luego, cuando venga en 1870 la Revolución Garibaldi, se va a establecer la Italia como la conocemos. Francia ya sí tenía una constitución, España estaba saliendo de la guerra de la Reconquista contra los moros que duró 7 siglos. Portugal sí había comenzado ya la tarea hasta la expansión hacia África y América, igual que España, su expansión colonial. Este era el mundo, ¿verdad?, en el cual la reforma se dio, un mundo diferente al nuestro, un mundo con cosas que hoy en día no las entendemos tan bien, pero que para ellos eran fundamentales. Así que ese es el mapa que corona cómo era el escenario de la Europa, en la cual un monje simple de esta zona se atreve a levantar su voz en contra del poderoso Papa, que no solamente tenía, como hoy en día, una posesión de 44 hectáreas allá en el Vaticano, sino que era dueño del centro de Italia. Él, literalmente, el Papa, era el dueño de los que se conoce como los estados pontificios o el exarcado de Pedro, la supuesta donación que había recibido del siglo IV en un documento de Dionisio que es obviamente falso. Pero ahí está el panorama en el cual la reforma se inicia. ¿Está bien? Entonces, vayamos a un resumen de cuáles son entonces los antecedentes que generan la reforma protestante del siglo XVI. Los voy a ir leyendo rápidamente, algunos, otros nada más los voy a mencionar. Les reitero, el documento ustedes lo pueden tener oportunamente. Joseph Lord dice que hay algunas ideas que fueron las que en la Baja Edad Media dieron paso para que vinieran y chocaran, se opusieran e iniciaran unas fuerzas disidenciales a partir de la misma. Por ejemplo, el surgimiento de una conciencia nacional que va a ir creando esos estados nacionales que mencioné anteriormente. La gente comienza a impulsar el juicio personal, no solamente el juicio de un superior sobre uno, sino mi juicio. El mundo laico se acrecentó y obviamente este mundo laico tomó una connotación más mundana e iniciaron los primeros intentos de lo que más adelante vamos a llamar impulsos democráticos en medio de las monarquías exageradas que había en todo el mundo. En medio de esos cambios sociales que habían, salir del feudalismo a las primeras formas de comercio internacional y demás, hay que agregarle este otro factor que es, para mí es importante, aunque no es el determinante. ¿Cuál es el escenario, lo que estaba pasando dentro de la Iglesia Católica Romana? La Iglesia Católica Romana había vivido unos años atrás el papado de Aviñón, la gran decisión que tomó uno de los papas de dejar Roma e irse a la ciudad francesa de Aviñón. En vez de estar bajo el poder del gobernante de Roma, prefirió irse bajo la monarquía francesa. En una época entonces los papas estuvieron ubicados ahí en un lugar más hermoso que Roma en esos días que estaba muy contaminada. Prefirieron irse a otro ambiente, pero estaban bajo el dominio de los franceses. Esa es la famosa discusión sobre el galicanismo presente en la iglesia. Para solucionar el problema de que el Papa se haya ido a vivir a Aviñón, hicieron un concilio para que depusieran al Papa anterior y uno se quedara en Roma. Y ustedes saben la historia. En algún momento llegaron a haber 2 papas nombrados por el mismo concilio. Uno en Roma y otro en Aviñón. Eso fue un escándalo para la cristiandad del siglo XV. 14 y 15, que es donde se dan estos eventos. Los movimientos heréticos nacionales, que son un surgimiento de búsqueda de una presencia del Señor. La penetración secular del papado, que obviamente estaba controlado por mafias, hoy en día llamaríamos la palabra mafias de poder, y el intento de mejorar lo mal que estaba, que se llamó la reforma conciliar. La reforma conciliar quiso cambiar lo que estaba malo, pero en vez de mejorarlo, lo empeoró. Y no logró el cambio que se buscaba. Así que este es el segundo factor. El tercero, hay mucha mística, surgimiento de la mística. Por ejemplo, el mismo Martín Lutero es un alemán, por lo tanto era un seguidor de Santana, la mamá de la Virgen María. De hecho, Lutero llegó a hacerse sacerdote porque en un evento en su vida, en una de esas rayerías de verano que llamamos nosotros, ¿verdad? Él estuvo temeroso a punto de perder su vida y le dijo a Santana, Santana, si me salva, me haré monje, ¿verdad? Y aunque él, su padre era un minero, él optó por el camino de hacerse monje cuando sus padres esperaban que él fuera
abogado. Puede ser la historia de algunos que me están escuchando ahorita, ¿verdad? Sus papás quieren que fuera una cosa y terminaron siendo otra. Pero la mística hizo que no solamente hubiera un despertamiento espiritual, pero también hubo un empuje de la piedad popular. Aquí sí hay un problema, porque a veces la piedad popular se desborda de manera equivocada y va por el camino que no debería de transitar. Además de eso, hubo gente, no solamente en un país, sino en varios países, que trataron de cambiar el mundo como lo conocían. Juan Hus de Praga trató de cambiar su mundo, volvió a la palabra, estudió la palabra. Wycliffe en Inglaterra va a hacer la traducción. Ellos van a querer hacer cambios, volver a la escritura, que eso va a ser algo fundamental en este proceso. Estos dos siguientes, hay una necesidad, ¿verdad?, de parte de los observadores de esa época, que había que construir algo diferente. Debido a esa perversión que hay en el poder papal, comenzaron a florecer nuevas dinámicas religiosas. Y esto hizo que a veces tuvieran una lucha muy grande con el poder establecido. Ustedes sabrán, ¿verdad?, que aún mismo entre instituciones aceptadas por la iglesia, la curia romana, como por ejemplo los franciscanos tuvieron dentro de sus filas un ala radical que consideraba al Papa como el anticristo, ¿verdad? Porque ellos decían que Cristo había sido pobre y el Papa era básicamente lo opuesto. En quinto lugar, hay una lucha contra los absolutos. Número uno era la supremacía del Papa, que quería tener poder aún sobre los reyes temporales. Las famosas controversias sobre las investiduras, que se conocen así, que fueron comunes, ¿verdad?, en toda la Edad Media, con Inocencio III, con Bonifacio VIII, en fin, muchos, y Gregorio terminará siendo uno de estos expositores. El derecho a disponer legalmente sobre las prebendas de todas las iglesias, esto fue otra lucha que hubo. Recuerden que ser un religioso también implicaba que usted recibía los diezmos de una comunidad, y eso entonces implicaba bastantes ingresos. En el año 16 del siglo pasado, von Bellus decía: en el centro de todo estudio de las causas, sean espirituales, sean religiosas, cualquiera que sea el análisis, dice, el centro seguirá siendo el misticismo de Martín Lutero, la búsqueda de las cosas de Dios. O sea, que había un verdadero despertar, había un verdadero anhelo de que no siguiéramos haciendo lo que siempre hacíamos, sino cambiar, vivir algo diferente. Y en otro enfoque, Lucien Febvre, ya no en Alemania, sino en Francia, dijo que la reforma le dio al hombre común, el hombre del siglo XVI, dos cosas que el hombre anhelaba. Una fue la posibilidad de tener la Biblia en su lenguaje vulgar o vernacular, y lo segundo fue la justificación por la fe. ¿Por qué esto es importante que lo recordamos? Y aquí este es un cuadro que trata de resumir, ¿verdad?, 8 siglos, ¿verdad?, de transición que hay desde la Baja Edad Media hasta la Edad Moderna. Hay una serie de movimientos en el pensamiento humano, de un sistema feudal donde las personas no tienen derechos que sean propios, sino que los derechos les son cedidos, un señor domina sobre ellos, a una época de renacimiento cuando la gente va a querer explotar y desear hacer las cosas a su manera. La gente va a querer pintar, va a querer construir, va a querer inventar, diseñar, soñar, ya no bajo el dominio férreo de la iglesia, sino bajo los derechos personales. Ya no bajo el dominio férreo de un señor que es su dueño prácticamente, sino por su voluntad libre. Esa es la transición que se da en este campo social de la Edad Media a la Edad Moderna. En el magisterio eclesiástico va a ser lo mismo. Hasta el siglo XVI, ¿verdad? Un maestro era el que repetía lo que habían dicho los otros. El conocimiento no se aumenta, decían los benedictinos, el conocimiento se conserva. Entonces, usted no tenía que andar inventando nada, sino tenía que andar repitiendo lo que otro había dicho. Entonces, eso a usted no le permite ser crítico, no le permite ser analítico, no le permite valorar si algo que le están diciendo es verdad o es mentira. Entonces, ese magisterio férreo de la iglesia comenzó a tener oposición por parte de las nuevas personas que iban surgiendo en esta época. La gente comenzó a rebelarse al sistema establecido, y uno de los características del Renacimiento fue un volver a la Biblia. Por ejemplo, el cardenal Jiménez de Cisneros en España hace una tarea con una Biblia que se llama la Políglota Complutense, y el famoso Juan
Desiderio Erasmo de Rotterdam, que vamos a hablar de él más adelante, también logró reconstruir el texto griego del Nuevo Testamento en el aparato textual que llamamos el texto recibido. Y la última, en la parte filosófica, va a haber una transición del escolasticismo, que básicamente era una gimnasia intelectual, es recordar lo que otros decían. Usted en el escolasticismo planteaba una verdad y luego alguien le hacía la observación de cómo esa verdad puede ser que no sea verdad. Y ahí usted comenzaba a disputar con la persona, ¿verdad? Usted dijo esto, se le puede poner esta verdad. Y el escolasticismo era una gimnasia intelectual. Y básicamente el escolasticismo lo que hacía era repetir el consenso de los padres, lo que dijo Agustín, lo que dijo fulano, sutano sobre un tema. Esa era la dinámica del escolasticismo. Pero al llegar al siglo XVI, ya el mundo había comenzado con lo que más adelante vamos a llamar el método científico, que implicaría que yo puedo estudiar, revisar, plantearme lo que estoy revisando, dar una respuesta ante lo que estoy viendo y probablemente diferir de lo que otros me están enseñando. Entonces, ese era el cambio, el movimiento que se da de la baja edad media, de la alta edad media y llegar a la edad moderna, que sería del siglo XVI en adelante. Entonces, entendiendo sus antecedentes, entendiendo en qué coyuntura se dan, entonces podemos pasar al análisis de lo que sigue, o sea, que sería en qué consistió la reforma. La modalidad, ¿verdad? Si usted tiene alguna observación, alguna pregunta, lo hace por el chat, es así, ¿verdad? Estoy diciéndolo bien, para que podamos ir teniendo ahí, ¿verdad? Sus observaciones, sus inquietudes y contestarlas oportunamente, si es el caso, si lo podemos hacer en el tiempo y forma establecido. Entonces, esta primera parte, ¿verdad? Queda claro, ¿verdad? Cuáles son los antecedentes, las causas remotas de cómo se gestó la reforma protestante. Bueno, se le llama reforma protestante obviamente porque es una reforma, un intento de cambiar algo que estaba, y protestante fue el apodo que se les dio a los, vamos a ver, fueron 6 o 7 príncipes que votaron y 14 ciudades libres alemanas que votaron en la segunda dieta de Spira en el año de 1529, cuando se revocó la decisión anterior de la primera dieta de Spira, donde se había dicho de que podía haber, digamos, una cierta tolerancia. Entonces, se revocó esa idea y se dijo de que el famoso principio de quién es la región, suya la religión. Es decir, si el príncipe de un lugar es católico, todos los habitantes del lugar son católicos. Entonces eso obligaría a los que no eran católicos a salir de los territorios o a hacerse católicos, en el mismo sentido si fuera protestante. Entonces la oposición de estos príncipes luteranos a esa decisión de Spira nos puso el apodo que recordamos desde 1529 hasta la fecha. Nos llaman protestantes. Aún la Iglesia Católica prefiere llamarnos, el Vaticano II, en una de sus partes, nos llama hermanos separados. Hermanos separados. Ya eso es un logro que aunque sea nos vean como hermanos. Pero vamos por ahí, ¿verdad? Vamos al siguiente elemento, si me permiten. En el análisis de estas causas tenemos que entrar entonces a ver cuál es el sentido. O sea, ¿por qué se da la reforma? Corrupción hubo antes, desórdenes morales hubo antes, crisis internas hubo antes, ataques externos hubo antes. Siempre han habido estas cosas y siempre las habrá. Corrupción, desórdenes, crisis, ataques externos. Pero ¿qué fue lo que era diferente en la Edad Media, en el siglo XVI, que era diferente a lo anterior? Bueno, básicamente diríamos, yo soy un defensor de la idea de que Lutero es la razón de esa diferencia, la forma de ser de Lutero es lo esencial. Pero les quiero decir algo de lo que decían autores de la época, y aquí me he dedicado a tomar algunas citas de personajes históricos de la época, autores contemporáneos, no protestantes, hablando sobre lo malo que estaba la curia romana y por qué había una era de reformismo en esa época. El reformismo no solamente lo querían Lutero, lo quisieron otros también. Veamos lo que aquí se menciona. Por ejemplo, el mordaz señalamiento de las faltas morales muy conocidas, ¿verdad?, de los religiosos romanos, no era un canto único
ni predilecto de los reformadores. Sí, lo decían, pero no era la esencia. No es la esencia, la fe protestante, ¿verdad? La maldad de ellos. Desiderio Erasmo de Rotterdam, el ilustre humanista, autor incuestionable de este siglo, escribió lo siguiente. Su ambición, hablando de los religiosos, él era hijo bastardo, déjeme usar la palabra bastardo, no con una connotación de insultar, sino de descripción. Él era un hijo de un sacerdote, imagínense. O sea, un hijo ilegal, ¿verdad? No era reconocido, pero Erasmo, era hijo de un sacerdote. Entonces, ¿qué podía pensar él de los sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué podía pensar él de la moralidad de ellos? Entonces, Erasmo escribe en una de sus obras, su ambición no es imitar a Cristo, sino no parecerse entre ellos, por lo cual constituye una de sus mayores aficiones o satisfacciones los apodos. Se llaman franciscanos, entre ellos hay recoletos menores, mínimos obulistas, otros se llaman benedictinos, otros bernardinos, brigidenses, agustinos, guillermitas, jacobitas, como si no les bastase el nombre de cristianos. Entonces, los líderes religiosos de esa época, está diciendo Erasmo, eran personas que no procuraban alcanzar el nivel de Cristo, sino vivir para sus propios y particulares anhelos. Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo, confiesa: nosotros los italianos tenemos que agradecer a la iglesia y a nuestros sacerdotes el habernos convertido en irreligiosos y malos. Eso lo dice Nicolás de Maquiavelo. La iglesia, que se llamaba a sí misma la Iglesia del Señor, estaba muy alejada de la verdad y sus miembros vivían en profunda contradicción al ideal cristiano. Cúmplase en esa época la famosa afirmación de Agustín: hay muchos que hay adentro de la iglesia que parecen estar fuera de ella. La Reforma, y aquí creo que es el primer sentido, la Reforma clamó y luchó por una pureza de vida en todos los niveles de la cristiandad. Es decir, todos los creyentes somos llamados a ser como Cristo, ser como Cristo. En segundo lugar, la sociedad feudal, la iglesia feudalizada, marcaba una distinción entre los seres humanos, ¿verdad? Había una distinción abismal. Habían señores, habían vasallos, habían clérigos, habían laicos, habían eruditos, habían analfabetos, había ricos, había pobres. Entonces se sacralizaban las funciones y los estamentos sociales y no se podía pasar de un lugar a otro. Obviamente los que estaban arriba estaban bien y los que estaban abajo muy mal. Habían muchos con muy poco y muy pocos con mucho. La Reforma reconoce las diferentes funciones de las personas, pero no hacía de esas funciones la sustancia que determina la dignidad humana. Es decir, una persona, independientemente de su vocación, sea príncipe, sea vasallo, sea artesano o sea monje, es una persona digna y su vocación es dignificante. O sea, Dios es el creador de todos los hombres. Por eso, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La Reforma rompió con ese paradigma. Lutero lo va a llamar en 1520 esto la muralla, una muralla de paja que separaba el pueblo de los clérigos. ¿Se acuerdan? En las iglesias medievales se colocaba una reja que separaba el altar de donde estaba la gente, para evitar que se roben obviamente lo que estaba en el altar de valor y para mostrar la diferencia que hay entre los religiosos profesionales y los demás. En Cristo Jesús todos somos uno, todos somos iguales, todos los oficios que hacemos son dignificantes. En tercer lugar, el sentido de la reforma número 3 es este: la simplicidad de la fe cristiana que uno ve en las escrituras, acceso gratuito, directo a Dios, es el resultado de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero con el paso de los años se convirtió en el resultado de un complejo y costoso sistema penitencial. Toda la curia giraba a través de un sistema de confesiones, estados intermedios, oraciones sin fin, reliquias, orar frente a reliquias, amuletos, peregrinaciones, altares, misas, indulgencias y otras devociones que pululaban en toda la Europa de la Prerreforma. O sea, en vez de que usted tuviera acceso directo a Dios, la iglesia le confería gracia a usted y se la confería a gotas.
No como dice el Evangelio, ¿verdad? Que la gracia viene por Jesucristo. No, la iglesia era la que confería a través de estados, como los que acabo de mencionar, de confesión penitencial. Por eso es que dijimos que la cita de Lucía Febre, que lo que recibe la gente común es: ahora puedo estar justificado por la fe y no tengo que ganarme eso, sino que es un beneficio que me da Cristo Jesús. Entonces la Reforma interpretó y canalizó, no siempre lo hizo bien, no siempre lo hizo bien, pero interpretó y canalizó la devoción y la piedad popular, no hacia un nuevo o un insatisfactorio sistema penitencial, sino hacia un sistema relacional, que es lo que usted ve que está presente en todo el Nuevo Testamento. Cristo habita en nosotros. O sea, la Reforma lo que dijo fue: aquí hay que volver a lo fundamental, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La palabra favorita de Pablo, sin una duda su expresión más icónica, es en Cristo. Él vive en Cristo, él es de Cristo, él le pertenece a Cristo. Todo el sentido de la vida del creyente es en Cristo. En cuarto lugar, la Reforma tiene sentido en este aspecto. La lealtad a Cristo debe ser el motivo único, debería ser el motivo único de la acción del ser humano. Y la iglesia estaba en franca carencia en dicha época. Había celo, había pasión, claro, pero esta celo, esta pasión, esta apologética estaba mal orientada. El anteriormente citado Erasmo Rotterdam le escribió a Tomás Moro lo siguiente, y le dice: y así te parecerá absurdo que algunos religiosos toleren mejor los ultrajes, las bromas contra Cristo, las toleran mejor, dice él, que una broma, aunque sea ligera, pero dirigida al sumo pontífice o dirigida a un monarca, sobre todo si algo hay en ella que les toque su pan. Entonces, no era Cristo, no era hacer las cosas por Cristo, sino porque la iglesia se había convertido en un sistema que me beneficia a mí. Álvaro Pelayo así lo dijo. Él lo dijo mejor que yo en el siglo XIV, imagínense. Él dijo: el clero se ha convertido en beneficiario de la iglesia. Y cuando digo esto, no dejo de pensar también en nosotros, ¿verdad? Los pastores, los que servimos al Señor, ¿verdad? Es peligroso cuando la iglesia se convierte simplemente en aquella que nos produce un estatus, un ingreso, y no el lugar donde Cristo permite que desarrollemos un ministerio. Se le atribuye a la Madre Teresa la famosa frase: Señor, que mi amor por ti, que mi amor por los pobres no sea mayor que por ti, ¿verdad? Porque a veces uno puede amar mucho lo que hace y no amar al que lo mandó a hacerlo. Y eso es muy peligroso. La gente se termina defendiendo más lo que hace de para quién lo hace. Hans Küng, el famoso teólogo católico romano, anota acertadamente: la cuestión de Dios siempre es más importante que la cuestión de la iglesia, siempre. Pero en muchos casos la segunda se cruza en el camino de la primera. Y esto no debería ser así. Cada vez que la iglesia, cada vez que sus líderes, cada vez que sus formas externas, cada vez que sus doctrinas se tornan en el centro de la acción de sus adeptos, necesitamos una reforma. Y necesitamos que se nos ayude a regresar a la consigna apostólica y la consigna fundamental de la reforma. Esta número 4, que es: Cristo es el Señor de la iglesia, no nosotros. 1 Pedro 5 lo dijo: apacentar la grey de Dios, no es mía. Lamentablemente, muchos se han adueñado de la obra del Señor. Así que son los 4 aspectos fundamentales de la reforma. Cristo es el Señor de la iglesia. Número 2, Cristo habita en nosotros, no solamente está en lo externo, sino que está en nosotros. Todos vosotros sois uno en Cristo, somos iguales todos los seres humanos, y el anhelo de todos nosotros es ser como Cristo. Son los 4 factores fundamentales de lo que es la esencia de la reforma. Aquí paro, por si tienen algún comentario y demás, y seguiremos pronto. Así es. Ahora tenemos aquí un mapa de Europa y de cómo la reforma se desarrolló. Voy a tomar unos minutitos para poder describir así a grandes rasgos
como ese movimiento que inició de manera formal el 31 de octubre de 1517 en el Sacro Imperio Romano, en Wittenberg, uno de los 7 electorados, los que podían votar para poder escoger el emperador, en Sajonia, en este caso, Martín Lutero, había comenzado un periplo, ¿verdad?, en su vida espiritual. Él nació en 1483 y había iniciado un proceso de búsqueda de Dios, una insatisfacción con algunas cosas, pero el 31 de octubre Martín Lutero escribe, ¿verdad?, las famosas 95 tesis, que son básicamente declaraciones escuetas en las cuales él lo que habla, y se llaman así, disputación acerca de la eficacia de las indulgencias. Cuando él escribe eso, él cree en las indulgencias. Cuando él escribe eso, él cree en el purgatorio. Cuando él escribe eso, él cree en el papado y todo lo demás. Lutero va a ir cambiando conforme pasan los meses, pero todavía lo que le pone en duda a él el 31 de octubre es cómo es posible que los vivos, en este caso el Papa, pueda controlar a los que están en el purgatorio, ¿verdad?, que son almas que ya no están aquí en la tierra. O sea, ¿cómo puede haber jurisprudencia, jurisdicción de los vivos hacia los muertos? Esa es la parte que se discute en las famosas 95 tesis, que son declaraciones pequeñas. Aquí comenzó toda la reforma con Lutero. Básicamente, él es el mayor expositor en toda esta parte alemana. Ustedes también habrán escuchado de otros, ¿verdad?, como Zwinglio o la reforma radical, que se desarrolla también en estas zonas y en las zonas de Holanda y demás, pero básicamente Martín Lutero. Unos años después, ¿verdad?, unos 30 años después, cuestión de una generación, Lutero era sacerdote católico, Juan Calvino es hijo de un secretario del obispo de Noyon en Francia, y Calvino va a desarrollar su gran proyecto, su gran contribución teológica en Ginebra, ¿verdad?, donde él va a hacer un pequeño proyecto de lo que debería ser una nación, una ciudad, en este caso, creyente. Y Calvino es el primer gran teólogo completo de la Reforma, ¿verdad? Lutero no fue tanto un teólogo en el sentido dogmático o en sentido de un teólogo sistemático, era más Felipe Melanchthon el de esa tarea, pero Calvino es el gran originador de lo que va a ser el movimiento reformado. En Inglaterra, ustedes conocen la historia bien, ¿verdad? Inglaterra fue un asunto más de sucesión. Luego la Guerra de las Rosas, los Tudor se hacen cargo de Inglaterra. Enrique VIII se casó con Catalina ¿verdad?, que era sobrina de Carlos V del Imperio. Cuando necesita él que le den una dispensa para poder casarse con otra, obviamente el Papa no se la iba a dar para no quedar mal con el sobrino de Catalina. Entonces decide por mutuo propio Enrique VIII separar la iglesia de Inglaterra de Roma, y se da la ruptura y la creación de la iglesia anglicana, ¿verdad? Los anglicanos van a estar entonces ubicados en esta zona de manera simple, ¿verdad? Estoy diciendo las cosas de la manera más sencilla, que no sea factible para efectos de avanzar. Alguien que bebe las doctrinas de Juan Calvino y las lleva a una parte de Gran Bretaña, específicamente a Escocia, va a ser el célebre Juan Knox, quien se va a levantar contra el gobierno de la influencia católica, María la Sanguinaria específicamente, y él va a levantarse y defender una fe que va a tener, obviamente, como teología, el movimiento teóricamente calvinista y estructuralmente el movimiento presbiteriano. Y ahí donde se dan, estos son los grandes marcos, ¿verdad?, de la Reforma. Obviamente, para los que preguntan a veces, ¿verdad?, ¿qué pasó con España? España tuvo un sistema muy bien estructurado por medio de la Inquisición que frenó, ¿verdad?, frenó todo intento de penetración. No obstante, se introdujeron libros, se introdujeron folletos, como los que entraron allá en San Isidoro, Sevilla, en el monasterio de los seguidores de Jerónimo, entre los cuales estaban los que van a ser los traductores de la Biblia de Reina Valera, ¿verdad? Ambos, Casiodoro Reina y Cipriano Valera, estaban en ese monasterio y huyeron hacia Ginebra y luego hacia Inglaterra el otro.
Hicieron la gran tarea en 1569 de darnos una Biblia en el idioma español, ¿verdad? Casiodoro de Reina. Y Cipriano Valera, en 1602, luego que se había inventado la Real Academia Española, le da una estructuración y nos publica una Biblia revisada en el año de 1602. Así que esos son los grandes movimientos de la Reforma. Obviamente la Reforma no es misionera, ¿verdad? Ellos están sobreviviendo. Para efectos prácticos, tengo otro mapa más que describe, digamos, cómo quedó, ¿verdad? El mapa de Europa después de esto, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos ver ahí. Sí. Entonces, es el mismo mapa en el siglo XVI y cómo se expandió la Reforma. Pero, por ejemplo, este movimiento que aquí se apuntan los hugonotes franceses fueron vilmente perseguidos, ¿verdad? Fueron traicionados. La famosa frase de París, bien vale una misa, se le adjudica, ¿verdad?, a aquel que cambió de bando en última instancia. España fue extremadamente rígida para no penetrar. Básicamente, donde el Renacimiento fue muy humanista, siguió permaneciendo la Iglesia Católica Romana como la iglesia dominante. Y donde el Renacimiento fue más teocéntrico, hubo mayor penetración cristiana y eso, o protestante, para decirlo de una manera más clara. Entonces, ahí fue como quedó el mapa, ¿verdad? Noruega, Suecia, estos estados bálticos quedaron bajo el dominio del luteranismo, Dinamarca y gran parte de Alemania. Los Países Bajos, Escocia, quedaron bajo la influencia calvinista, ¿verdad? Presbiterianos y reformados. Los anglicanos en esta zona, ¿verdad? De la parte de Irlanda y Inglaterra. Al pasar a Estados Unidos les llaman episcopales, ¿verdad? Es el cambio de nombre que usan. Y la parte que quedó católica, ¿verdad? Desde Polonia hasta Portugal, ¿verdad? Pasando por Italia, básicamente quedó igual, ¿verdad? Católica. Pero esto produjo una guerra. Desde 1618 hasta 1648 se dio la famosa guerra de los 30 años. En ese suelo, ¿verdad? Aquí, en el suelo de Europa, y mueren muchas personas. A veces no eran ni por razones religiosas, al final eran por asuntos, obviamente, de dominio y demás. Pero durante 30 años Europa estuvo en una guerra interna, así como usted lo oye, protestantes contra católicos. En algunos momentos hubo alianzas donde mezclaron lealtades, pero 30 años en una guerra religiosa. Eso es lo que nos ayuda a entender mucho por qué hay tanta poca apertura al evangelio en algunos lugares del mundo, sobre todo en Europa. El evangelismo se vuelve tan difícil y parte tiene que ver con esta historia, ¿verdad? Donde la religión ha dominado y ha sido nefasto la influencia de la religión en vez de haber sido una influencia positiva, una influencia que ayude. Eso es entonces el cuadro general. Vamos a la parte final, la parte tercera, que es ¿se acuerdan? Es el sentido y el alcance de la reforma. Entonces vamos a ver cuál es el alcance de la reforma, cuál es la contribución de la reforma protestante al cristianismo actual. Aquí me voy a apropiar de algunas frases tomadas de un movimiento que voy a mencionar posteriormente. El protestantismo nunca ha pretendido ser una ideología propulsora de ideas nuevas, sino más bien se define a sí mismo como un retorno a las bases de la fe que predicaron los apóstoles. Y las informaciones básicas de la fe reformada han sido presentadas de manera sucinta utilizando frases, ¿verdad? Frases, esto no lo usó Lutero, esto no lo usó, ¿verdad? Sino que es una forma de decirlo hoy. Solo la escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe. Algunos han agregado frases como la iglesia reformada siempre está reformándose o solo a Dios la gloria, ¿verdad? Son formas en las cuales la gente quiere dar a entender en qué consiste su fe y lo quiere hacer en máximas, ¿verdad? En declaraciones escuetas, pero que comunican mucho. Me he tomado la osadía de tomar un documento conocido como la Declaración de Cambridge. A los que lo conocen ya saben. Ahí están las notas al pie, ¿verdad? De este documento, por si alguien quiere tenerlas, donde también puede usted buscar más cuándo ocurrió esto y demás, pero para efectos de no hacer muy larga la exposición,
Este documento de Cambridge dice, sobre el postulado de solo la escritura, es decir, estamos hoy en día viviendo como los reformadores hubieran deseado, viviendo de acuerdo a solo la escritura. Bueno, diríamos que no. Hay una pérdida enorme, ¿verdad?, en medio de nuestros ambientes del lugar que debe tener la Biblia. La escritura solamente es la regla inerrante de la vida de la iglesia, eso debería ser, pero no es en la práctica. Los estudios demuestran la lectura de la palabra del Señor es una realidad común para únicamente el 10% de los evangélicos, según estudios que se han realizado en algunas partes del mundo. La gente se guía más por lo que su cultura dice. Las técnicas terapéuticas, las estrategias de mercadeo, el ritmo del mundo del entretenimiento, los medios de comunicación, tienen más influencias sobre las necesidades de funcionamiento y los objetivos de la iglesia que la palabra de Dios. Los pastores han descuidado sus derechos y sus obligaciones de decidir y supervisar los servicios de adoración. Cantamos cosas que no deberíamos de cantar. Decimos cosas que no deberíamos de decir. Hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Entonces se desvanecen las verdades bíblicas en medio de una realidad que culturalmente las acepta, pero porque las acepte no las hace correctas. Además, algunos agregan el trabajo del Espíritu Santo como una base en la experiencia personal, pero a veces ese trabajo del Espíritu Santo no está conectado a la palabra, sino que es el Espíritu Santo como a mí se me ocurre pensar que el Espíritu Santo me dijo. Y lamentablemente hoy en día tenemos un contraste entre lo que dice la Biblia y lo que la gente dice que la Biblia dice. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que volver al postulado de solo la escritura. Lo mismo es con Cristo. Hemos perdido entonces la centralidad y la unicidad de Cristo. Sin Jesucristo, todo lo que hacemos es carroña, no tiene sentido, no tiene valor. Pero vivimos en una época donde se han perdido los valores absolutos, el individualismo permisivo, la sustitución del bienestar por la santidad, la recuperación en vez del arrepentimiento, la institución en vez de la verdad, los sentimientos en vez de las creencias, los destinos en vez de la providencia y la gratificación inmediata en vez de la esperanza perdurable. Entonces, Cristo, su cruz, el caminar detrás de él, el vivir en santidad, no es un discurso popular en nuestros días, porque la gente lo que quiere es escuchar otro tipo de mensaje. Pero es imperativo para nosotros volver a la esencia de la fe protestante, que es solo Cristo. Y si Cristo no está presente, no tiene sentido nada de lo que hagamos, intentemos o anhelemos. La gracia. Aquí es una situación también donde la confianza sin garantía en la habilidad humana es un producto de la caída de la naturaleza humana. Una falsa confianza ha invadido el mundo evangélico. Aparecen ideas como el evangelio que enfatiza la autoestima o la autosuficiencia. El evangelio que proclama la salud y la prosperidad y no reconoce que hay escenas en las cuales ambas no están de manera completa o como quisiéramos que estén. El evangelio que se ha convertido en un producto para vender y pecadores que se han convertido en consumidores que quieren comprar el producto, ha hecho que la fe cristiana verdadera ya no sea una verdad absoluta, sino un método que funciona. La gente hace lo que le sirve y no lo que debe de hacer. Por eso Pablo magistralmente le dice a los hermanos allá en Mileto, a los ancianos de Éfeso, dice, porque no he rehuido daros todo el consejo de Dios. Pero estamos en una época en la cual la gente quiere escuchar la parte del consejo que quiere consumir. La gente asiste a la iglesia como usted asiste al restaurante y es tipo buffet. Usted quiere escoger lo que consume y no lo que necesita consumir. Las actitudes silencian la doctrina de la justificación. No importa el compromiso o la doctrina oficial de nuestras iglesias. Es decir, puede ser que sí decimos que creemos en la gracia, pero no vivimos como creyendo en la gracia. Le decimos a la gente que tiene que hacer esto, aquello y lo otro para poder asegurarse su salvación. Solo la fe. Obviamente estamos ante una pérdida de esta verdad. La justificación a través de la gracia, a través de la fe que es por Cristo Jesús, es un artículo por medio del cual una iglesia se cae o se mantiene. Pero esta idea ha sido distorsionada, ha sido minimizada, ha sido ralentizada y relativizada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, esto es un proceso, entonces usted no tiene que ir al Dios y aceptar quién es usted frente al Dios que es santo.
Nosotros no nos adherimos a la fe por devoción eclesiástica o por decencia moral. Dependemos del trabajo de Cristo. El Evangelio declara lo que Cristo ha hecho por nosotros. El Evangelio no declara lo que nosotros podemos hacer para encontrar a Cristo. Es que Cristo nos ha salido al encuentro. Cuando yo lo fui a buscar, Él ya venía por mí. Entonces, la idea de que solo la fe de Cristo aplicada a mi vida, es la que me mantiene. Yo soy producto de la fe de Cristo. Y el último elemento que se menciona como elemento constitutivo del sentido y el alcance actual de la reforma es: solo a Dios sea la gloria. Lamentablemente hemos establecido parámetros en los cuales hemos puesto la iglesia como lo más importante, el ministerio o las funciones sacras que hacemos, y hemos perdido de vista que la esencia de nuestro caminar debe ser Dios. Debemos enfocarnos, por ejemplo, en la adoración que puse ahí de ejemplo. Debemos enfocarnos en Dios en nuestra adoración, en lugar de buscar la adoración, en la adoración, la satisfacción de nuestras necesidades personales. La gente que dice, uy, qué lindo sentí el culto, cómo me gustó. Y la gente lo cataloga en esos términos, en vez de pensar que lo que hacemos es para Él. Como cristianos protestantes evangélicos debemos afirmar la fe de los reformadores con vehemencia en nuestros días para seguir con la misión dada por nuestro Señor a sus discípulos. Estamos declarando que solo a Dios le pertenece la gloria, que si algo hacemos es porque Él nos ayuda, y si algo logramos realizar es porque Él en su misericordia nos dio de su favor. Afirmamos estas 5 afirmaciones que dan en este documento. Procedo a leerlas. Yo las he adaptado, les he quitado algunas palabras. Aquí para los colegas, estos son documentos de reformados, ¿verdad? Y yo soy huelellano, imagínense lo que me cuesta a mí leer esto sin con parcialidad. Pero el documento me agradó mucho cuando lo leí hace muchos años. Afirmamos que la escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita. Eso es lo que podemos volver a afirmar. Que la Biblia sea colocada en el lugar que le corresponde. Lo que la Biblia enseña acerca del pecado, lo que la Biblia enseña acerca del comportamiento humano. Debemos de volver a poner a la Biblia donde debe estar, en el papel central de nuestra fe. En segundo lugar, tenemos que reafirmar nuestra salvación como la obra absoluta, total, única del Cristo histórico. Cristo realmente existió, Cristo realmente vino aquí en la tierra e hizo una misión, y Él lo hizo para salvarnos. Nuestra salvación únicamente depende de Él. Hemos sido rescatados de la gracia, hemos sido rescatados de la ira de Dios por medio de su gracia, y su Espíritu Santo nos acerca a Él y nos permite vivir una vida que le agrada a Él. Es Él el que nos llama y nosotros los que respondemos a su llamado. La justificación por la gracia, en cuarto lugar, a través de la fe, es fundamental entre los protestantes. Cualquier otro intento de querer agradar a Dios por medio de dar algo, de hacer algo, de ir a algún lugar, todo eso no es parte de una fe sana. Eso es parte de una fe tóxica. La santidad de Cristo nos es imputada a nosotros y es la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Y en quinto lugar, reafirmamos que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, esta es ¿para quién? Para la gloria de Dios, y que debemos glorificarlo a Él siempre. Somos personas que vivimos en la presencia de Dios, como decían los profetas en el Antiguo Testamento: vive Jehová en cuya presencia estoy. Estamos siempre satisfechos y reconociendo que vivimos en medio de su presencia, bajo su autoridad, y que solamente a Él le damos gloria. Y hago unas conclusiones. No sé si las presento de una vez, hermano Guillermo, o después de algunas preguntas, usted me dice: habla que tu siervo escucha. No, si quiere presenta las Ok, conclusiones y entonces después abrimos el espacio para las preguntas. era para tomarme el tecito, gracias. 3 conclusiones tienen que ver con el tiempo. Dios es el creador del tiempo. Una que tiene que ver con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro. Y para nosotros, ¿qué resta? Así como en la obra aquella clásica, ¿verdad? Quo vadis, Quo vadis Domine, ¿hacia dónde va, Señor? Y nosotros, ¿hacia dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Jesús hizo una pregunta en Lucas extraordinaria. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, hay preguntas que solamente usted y yo podemos contestar. Esta, déjeme contestarla entre todos.
En primer lugar, la Reforma nos enseña que somos herederos del pasado. Dios, Señor del universo y la historia, se ha manifestado poderosamente a través de los siglos, por medio de hombres y mujeres religiosos y seglares, doctos e indoctos, y ha hablado con claridad en medio de las tinieblas. Lo hizo en el avivamiento wesleyano del siglo XVIII, lo hizo en los movimientos de santidad del siglo XIX, lo ha hecho con el movimiento pentecostal de nuestro siglo XX. Todos estos movimientos beben de la fuente de la Reforma su carácter específico. Aunque usted pueda asignar cosas que no son en todos estos movimientos, en medio de todo podemos decir, Dios se ha glorificado a través de la historia. Somos herederos de un pasado. Pero no solamente somos herederos de un pasado, pero tenemos que advertir que en el pasado las cosas van cambiando. Un movimiento que pudo haber sido muy noble se convierte en una institución que en algún momento se vuelve un fin en sí mismo. Una institución de servicio se puede convertir en un fin en sí mismo e intentar aislarse de sus bases y fundamentos. Max Weber decía que un líder inspirador comenzó un grupo, pero ese grupo que comenzó cambia inevitablemente después de la muerte de su gestor. Muchas veces los discípulos, cuando tratamos de adaptar las enseñanzas de nuestro Señor, cambiamos lo que Jesús dijo y volvemos a una situación difícil para los seguidores de Él. Parece lo que Jesús advirtió acerca de los fariseos: haced como ellos dicen, no hagáis como ellos hacen. Todo movimiento pasa por un proceso de evolución, de maduración, de conformación. El dinamismo se puede perder y se hace una brecha entre lo que fue y lo que es. Por eso no podemos descuidar las vivencias diarias por las urgencias. Vivir de las glorias pasadas. Todos pueden vivir de las glorias pasadas, pero es algo que no tiene sentido. Hay que recordar que tenemos que cambiar y a partir de lo que somos o lo que hemos sido, construir nuestra realidad actual. En segundo lugar, no solamente somos herederos del pasado, también somos actores del presente. Vivir en la realidad, todos lo hacen a su manera, aunque no todos vivan realmente. La Iglesia del Señor debe orientar a su pueblo para que alcance ese tipo de vida, una vida en la cual vive para agradar a Dios. Los lectores de los tiempos indican horizontes extraños. La Iglesia debe pasar, creo yo, de la protesta a la propuesta, de la contestación a la afirmación, de la denuncia al anuncio. Uno tiene que proclamar en un mundo como en el que estamos, aún hay vida abundante en Cristo Jesús. Y en tercer lugar y final, somos arquitectos del futuro, herederos del pasado, actores del presente, arquitectos del futuro. Le plujo a Dios confiarle a su iglesia, a nosotros, el anuncio de que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por Jesucristo. Hechos 17:31. Este mensaje no solamente exhorta, este mensaje demanda que dichas situaciones se estén presentando entre los hombres hoy. El reino de Dios es acompañado por profundas y hermosas y majestuosas mutaciones. En medio de todo, Dios nos está permitiendo crear un futuro que va a estar lleno de su bendición. Por eso, aún en medio de estos tiempos, tenemos que soñar. Tenemos que volver a creer, tenemos que renovar las esperanzas, tenemos que seguir trabajando para el Señor. El trabajo en el Señor no es en vano, la iglesia tiene que hacerlo y tiene que hacerlo con intensidad. Si no lo hace, si la iglesia no lo hace con esa intensidad, no va a poder decirle al Señor: ven, Señor, sobre nosotros para que tu iglesia cumpla su misión. Entonces, somos herederos del pasado, somos actores del presente y somos arquitectos del futuro. Que Dios nos ayude a vivir una vida que le agrade al Señor, siendo conscientes de lo que tenemos como herencia y lo que podemos hacer hoy. Que Dios les bendiga a todos.